Un delicioso cafecito veracruzano. Bienvenidos amigos a Andares Publicitarios en este episodio número 4 para platicar el tema que traíamos de la semana pasada, que es la publicidad científica. Bueno, no se lo pierdan, el tema de publicidad científica a mí me encantó. Voy a dejarlo, toda la explicación acerca de este escritor de 1923 que escribe un libro llamado Publicidad Científica, para que vean hace 100 años a la fecha cuántas similitudes hay en lo que se hacía y en lo que estamos haciendo. Quiero platicarles, porque también teníamos pendiente desde el capítulo 1, les dije que les iba a decir de dónde viene nuestro logotipo del pensador targetiano. Esta es una anécdota que viene de hace pues ya casi 30 años, cerca de 30 años, porque empezamos desde que estábamos estudiando en la universidad, en la carrera de publicidad, pues haciendo campañas, trabajando en agencias, y en ese momento en Target llevábamos cuentas, pues la verdad muy interesantes. Teníamos tiendas Chedraui, Pinturas Comex, Aeromar, la línea aérea, cadenas de hoteles en el país, en fin, estaba bastante entretenido. Trabajábamos en un edificio en Constituyentes, en la Ciudad de México, frente al Panteón de Dolores. Este panteón lo menciono porque muchas veces nos íbamos al panteón a desarrollar las campañas con tal de encontrar un lugar así como tranquilo, que de repente pues no había mucho escándalo dentro de la agencia, y bajábamos ahí o cruzábamos al panteón ahí y las hacíamos. Pero bueno, este edificio, por cierto, de Constituyentes, nosotros ocupábamos un piso y la agencia Grey ocupaba 2 pisos, por ahí nos encontrábamos con ellos. Y bueno, trabajando en mi pequeño cubículo, en ese momento yo trabajaba exclusivamente en el área creativa, ¿no? Y desarrollando estas campañas, pues ya saben, esa actitud de que uno siempre anda así como pensando, como meditando, ¿no? Como buscando que bajen las musas. Y estando así, siempre llegaba la señora Toñita, que era la encargada del aseo en la agencia, una señora muy querida por todos, y siempre llegaba a decirme lo mismo. Decía: ya, joven Ale, deje de estar buscando telarañas en el techo y póngase a trabajar. Me hacía reír, me hacía el día, pero también me borraba las pocas ideas que se iban generando, ¿no? Entonces, teniendo las juntas de lluvia de ideas o juntas con diferentes departamentos en la agencia, invariablemente esta actitud de estar como en el análisis, como en el pensamiento, como rezando porque las musas llegaran a uno, siempre se daba esa posición, esta postura que es la de nuestro pensador. Entonces quisimos inmortalizarlo en nuestro logotipo, y esa es la historia de este pensador targetiano. Bueno amigos, la semana pasada el Centro Internacional Iberoamericano me hizo favor de invitarme a dar una plática. Estuvo súper interesante este conversatorio, que se dio porque participaron diversos países de Iberoamérica. Estuvo desde luego México con muy buenas participaciones. Estuvieron países como Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, no sé, varios países, y yo presenté este tema del modelo que creé es un modelo que mide la efectividad de los medios. Se los voy a presentar desde luego en Andares Publicitarios, pero más adelante, porque ahorita estamos en la universidad con temas de evaluándolo, puliéndolo, para poder ya lanzarlo al mundo de la publicidad. Recuerden amigos que le den like denle like a nuestra página, comenten, pero sobre todo suscríbanse al canal de YouTube. Recuerden que vamos por una meta de suscripciones. Cuando esto suceda, estamos en el 4º capítulo, estamos como dentro del primer mes. Cuando lleguemos a esta meta de suscripciones, les he dicho que vamos a empezar a traer invitados de los que yo estoy seguro que todo mundo le va a parecer muy interesante.
Y en nuestra página de Target, targetpublicidad.com.mx, creamos un formulario que los invito a que lo llenen. Es un formulario que está uno para estudiantes, porque no olviden que Andares Publicitarios, este ecosistema, está pensado para estudiantes, y otro para profesionales de la comunicación. Entonces, si tú eres maestro, si tú eres publicista, mercadólogo, diseñador gráfico, tienes un estudio de grabación, haces producción, en fin, impresor, eres medio de comunicación, todos los que me han estado escribiendo por diferentes canales, por favor entren y suscríbanse. Lo que vamos a hacer con esa base de datos, con esas suscripciones, va a estar muy interesante. Vamos a hacer eventos, vamos a hacer encuentros, y el primero se los voy a platicar al terminar este episodio, para que sepan qué vamos a hacer, cuál va a ser la primera oportunidad que tendremos de vernos las caras presencialmente, porque ahora tal parece que el COVID sí nos los está permitiendo, o está a punto de. Entonces, espérense al final de este cuarto episodio de Andares Publicitarios para que vean qué es lo que va a suceder con este encuentro. Así que, amigos, vamos a comenzar, vamos a platicar el tema de publicidad científica. Después de estar viendo los momentos claves de la publicidad que platicamos en el capítulo anterior, y que espero que esta línea del tiempo les haya sido de ayuda como para ubicarnos un poco en las diferentes etapas de la publicidad, quiero comentarles lo que sucede a partir de que inicia en los periódicos, que fue en la etapa de 1580 más o menos, evidentemente después de la imprenta. La imprenta es lo que ocasiona que empiecen a haber revistas, que empiecen a haber periódicos. Quiero comentarles algunos datos para que, cubriendo solamente ese periodo de la imprenta hasta la publicidad científica de 1923, ver lo que pasó, porque creo que si les platico brevemente un poco acerca de cómo se dio este primer medio masivo que incluso algunos autores califican a la publicidad como si hubiera comenzado en ese momento. Yo no estoy de acuerdo, sí, la publicidad masiva, pero la publicidad como tal empezó desde antes. Bueno, el caso es que platicarles un poco acerca de los periódicos en esa etapa de 1583, para ser exacto, a que comienza ya la publicidad de la llamada publicidad científica, un poquito como la conocemos hoy en día, haciendo a un lado los digitales, obviamente. Bueno, entonces les decía que hay un libro que se llama A History of Advertising for the Earliest Times, que escribió Henry Sampson en Inglaterra en 1874. Él es este primer libro de la publicidad que él habla de la historia de la publicidad. En él es que leí gran parte de esta historia de los periódicos, aunque también a través de otras fuentes que les voy a mencionar más adelantito. El primer periódico que se publicó fue en Inglaterra, apareció durante el reinado de la reina Isabel, y fue en 1853. 1583, recordando que la imprenta de Gutenberg viene de 1440. Otra vez estas líneas del tiempo. Por cierto que, como todos los grandes inventos, de la imprenta, Gutenberg se lo estuvieron dividiendo entre alemanes, italianos, franceses, holandeses, discutiendo quién era realmente el inventor, pero bueno, se terminó quedando en Alemania con Gutenberg. Pero recuerdan esta plática que les hice de la historia de México, para que veamos que estamos en un país sumamente joven. Si estamos hablando de la imprenta en 1440 y estamos hablando del primer periódico en 1583, pues imagínense que en América estaban descubriéndonos en 1492, ¿no? O sea, apenas estaban llegando acá cuando allá ya existía la publicidad como tal. En Escocia, el primer periódico, el Mercurius Politicus, apareció en 1653, y el primero en Estados Unidos, que es el Boston Newsletter, apareció en 1704. En esa época, bueno, más o menos 1770, todo este tiempo la publicidad fue
un arte en auge. Ahí es cuando comienza realmente a cobrar mucha fuerza la publicidad dentro del periodismo. Hubo un dato por ahí, un suceso, que en algún momento se le impuso un impuesto de timbre al periódico y entonces pocas personas lo compraban para sí mismo y muchos vendedores de noticias lo rentaban el periódico. Entonces el que tenía un poco de más posibilidades, porque el periódico era considerado un lujo, había gente que lo compraba y lo prestaba por 1 centavo la hora. Entonces esta era un poco la historia del periódico, y dice The Daily News que en alguna época, en ese momento que les digo, dicen: muchos anunciantes experimentados tienen un gran respeto por las noticias, que consideran que para la publicidad ofrecen un buen retorno de inversión. Me encantó encontrar el término del ROI en aquel entonces, ¿no? Exclusivamente con periódicos. Bueno, si les resulta interesante esta parte de la historia, yo sé que sí, porque me han escrito amigos que están porque trabajan en prensa, por ejemplo. No digo que a todo mundo le interese tanto, le guste tanto la historia como a mí de todo esto que sucede, pero a los que están en el periódico, igual cuando hable de tele, del People Meter, cuando hable del rating del radio, estoy seguro que muchos van a querer darle una repasada a esa parte de la historia. Me encontré, aparte de este libro, con otros 2 librazos de la historia de la comunicación, que simplemente se los voy a mencionar para los que estén interesados. Antonio Checa, España, este es de 2014, y una tesis doctoral de Alfonso Méndez, también es español, escrita apenas en 2014. La verdad es que ambas súper recomendables. Toda esta bibliografía que yo revisé, esta semana tuvimos una reunión con una agencia que estamos viendo si trabajamos algunas cosas en conjunto para Europa, y una de las amigas con las que estuvimos platicando es de España, es española. Bueno, les decía, y quiero decirlo aquí públicamente, que cómo ganó mis respetos España en toda esta revisión bibliográfica, ¿Qué papel han jugado los españoles en el tema creativo y en el tema de agencias de publicidad, y además en el tema científico y en el tema histórico de todo lo que es la comunicación y la publicidad? Felicidades para ellos. Bueno, mencionando estas 3 etapas importantes para llegar a la publicidad científica, que lo primero son los orígenes, lo que les decía, que viene desde la Edad Media, el mundo antiguo, en Grecia, en Roma, como un primer bloque importante de publicidad o de comunicación. El segundo bloque importante es la expansión, y esta expansión se da a partir de la imprenta, y la consolidación que se da pues en el siglo pasado, quizá a finales un poco del antepasado, en 1900, pero principalmente en el siglo pasado. Y yo agregaría esto, porque evidentemente estos libros, algunos vienen del 2000 para atrás, esta parte de la historia, algunos vienen, como les decía, 2014. Sin embargo, yo agregaría ahora como un cuarto momento muy importante, desde luego, la digitalización, ¿verdad? Bueno, entonces vamos ahora a platicar acerca de Claude Hopkins con su tema de publicidad científica. Pues vámonos directo, amigos, sobre la publicidad científica de Hopkins, de Claude Hopkins, 1923. Les decía, un publicista que afortunadamente dejó libros, dejó 2, como algunos otros que también les ha dado tiempo de escribir, ¿no? Grandes como Ogilvy, como Ferrer, como Oliviero Toscani, italiano que hizo esas campañones de Benetton tan padres, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, en fin, gente que pues no solo dedicado a esta profesión tan absorbente que es la publicidad, sino que también se dieron tiempo de escribir. En mi opinión, este libro es es excelente para la época. Imagínense en ese entonces estar hablando de publicidad científica. Realmente fue pionero. Claude Hopkins realmente fue pionero en esta parte de las mediciones. Vislumbra muy bien el principio de la publicidad con retorno de inversión,
también, aunque ya lo habíamos escuchado un poco antes en periodismo, pero aquí lo aplica perfectamente ya en todo el ambiente de una campaña de publicidad, en términos de retorno de inversión, y donde más hizo sus mediciones, donde él consideraba como mucho más exacto, no estaba tan equivocado, es en que en los anuncios de periódico, igual que el correo de veras, no el email, desde luego, tenían cupones, ponían cupones. Entonces lo que medían es, mi tiraje es de 1000, por ejemplo, y de esos 1000, tanta gente viene con el cupón y compra. Ese es el tipo de mediciones que hacía mucho. Él decía que la publicidad es la ciencia de vender. Fíjense en el término, ciencia y vender, ¿no? Y luego también decía que la publicidad es el arte de vender, pero multiplicado. Me gustó mucho cuando lo agregó esto de multiplicado. Y decía, una de sus frases era que la publicidad tendría que ser susceptible de medición y los resultados producidos deberían estar justificados. Toda la publicidad que se vendiera tenía que estar justificada y debería de dar números concretos. Quiero comentarles a los universitarios este tema de que si la publicidad vende, porque, y a los que están recién egresados, porque se lo van a encontrar muy seguido cuando los clientes les pregunten. Yo les digo que tengo 3 décadas oyéndolo y escuchando respuestas diferentes y la mayoría muy malas por desconocimiento. La publicidad no vende directamente, la publicidad atrae clientes, eso es lo que hace la publicidad. Ya el cierre de venta pertenece al área comercial. También, aunque estoy terminando de afinar este concepto, pero el hecho de envolver a la publicidad tradicional o convencional, el offline, con el online, con la parte digital, me parece que ambos no caben en este concepto que tenemos un siglo con él, de que la publicidad, del concepto de la publicidad como se da tal cual para los convencionales, y diciendo que la publicidad no vende, porque los medios digitales sí tienen esa posibilidad, sí tienen la posibilidad de vender. Entonces no se pueden mezclar, no caben dentro de este mismo concepto. Creo que hay que hacer 2 conceptos diferentes. Bueno, y comentarles entonces a los universitarios, a mí me ha pasado mucho en concursos, en pitches aquí en Veracruz, en donde me hacen esta pregunta y me la hacen de manera más directa. Los clientes me decían que en qué porcentaje les iba a elevar las ventas con la campaña. Entonces decía, bueno, ¿cómo te puedes hacer una pregunta de esa naturaleza? Tan absurda la pregunta cuando no conoces del producto, no conoces su mercado, no has explorado las posibilidades, no sabes quién es la competencia, no tienes ninguna herramienta como para hacer una estrategia y poder decirle realmente las posibilidades que tiene. Entonces cuando yo respondía a esto, me decían los clientes, dice, es que la agencia que acaba de pasar, que dice, ni siquiera de publicidad, es la agencia de mercadotecnia, por cierto, nos está hablando que sí, ellos lo van a subir. Y, no me digas, ¿y en qué porcentajes? 20, 30%. Y dice, no, pues preséntamelo para que también yo lo contrate para la agencia, porque qué bárbaro, ¿no? Estas falsedades son las que queman al mercado y lo echan a perder. Entonces, universitarios recién egresados, no caigan en ese juego. Para poder vender es una parte comercial, la publicidad tiene que hacer una función, la mercadotecnia tiene que hacer otra función. Estudienla bien para responder adecuadamente y no confundir a los clientes. Bien, ¿qué es la publicidad o qué es el conocimiento científico? ¿Cuáles son las características que tiene que tener para que se considere como científico? Porque pues el libro se llama Publicidad Científica. El conocimiento científico es un saber crítico y tiene que estar fundamentado. Es metódico, verificable, sistemático, unificado, ordenado, universal, objetivo, comunicable por el medio del lenguaje científico, racional, provisorio y que explica y predice hechos por medio de leyes. Este concepto que les acabo de leer, para aplicarlo a una publicidad científica, pues yo creo que es muy extenso, que es muy profundo, como para aplicarlo a lo que sucedía en 1923. Sin embargo, tengo mucho a favor porque ya estaban con métricas, te daban muy buenos consejos de cómo vender
Esta parte de medir la prensa y medir los cupones, excelente por parte de Hopkins. Él tenía, él quería medir todo, entonces tiene muchísimos ejemplos diferentes como para convencer a cualquiera en aquella época. Trabajaba mucho con briefs, trabajaba mucho estrategia, distribución de productos, hacía muchos de estos estudios de mercado, ¿no? Entonces, Hopkins decía, por ejemplo, del pasado, decía, la publicidad era entonces un juego, una especulación de los imprudentes. Y les acabo de platicar de este colega cómo se vende, ¿no? La falta de estos fundamentos ha sido en el pasado el mayor problema con la publicidad. En el presente, 1923, decía él, en una agencia importante la ganancia en cupones en cientos de artículos diferentes es monitoreada y anotada, se vendía a través de estos cupones. En un solo ramo puede haber a veces miles de anuncios anotados, por lo tanto sometemos a prueba todo aquello perteneciente a la publicidad. Entonces sí podían llegarle a decirle al cliente pues un argumento relativamente cercano a lo que podía vender, había una idea, ¿no? Tiene afirmaciones, así como tiene estas positivas, tiene otras, desde luego, en las que yo no estoy de acuerdo y que también las he leído en libros Gilby también las leí, que no estoy de acuerdo con ellas, ¿no? Porque decía, mayor tamaño de anuncio, duplicas ganancia. O sea, mayor tamaño de anuncio, si dijera puedes aumentar ganancia, estoy de acuerdo, pero ellos lo ponían ya como un hecho, duplicas ganancia y pues no. Dice, pero esto solo ocurre cuando el espacio grande es utilizado también como el espacio más pequeño. Entonces, ellos según habían comprobado en innumerables ensayos que el tamaño casi tenía que ver con duplicar las ventas. Otro dice, la publicidad y el mercadeo se han convertido en una ciencia exacta. Pues no, ¿verdad? Tampoco. Un cambio de titular, fíjense en multiplica la ganancia 5 o 10 veces. Caray, pues ¿cómo puedes decir eso, no? O sea, podrías decir, en tal campaña, al momento que le cambiamos el titular, porque sí hacían muchas pruebas de ese tipo, se ganó tanto, pero no puedes asegurar que si cambias para una campaña que apenas vas a sacar de tal titular a tal titular, que las ganancias van a subir 5 o 10 veces, ¿no? O sea, es la forma en que se menciona. Lo que Hopkins llama publicidad científica dice, una revista, y esta es la parte final de sus conclusiones, dice, una revista envía millones de cartas anualmente, algunas para obtener suscripciones, otras para vender libros. Antes de enviar esos 5 millones de cartas, el publicista puso a unos cientos de personas para probarlas. Él puede intentarlo con 25 modelos de cartas diferentes, cada una con 100 prospectos. La carta que tiene la mejor respuesta es la que él usará. En esa parte es donde él resume la publicidad científica. Esto que hacen ahora los publicistas, dice Hopkins, es lo que se llama publicidad científica. En esa frase pueden volverlo. Los anunciantes que envían órdenes de correo hacen lo mismo. Ellos experimentan con sus cartas en la medida que van tanteando anuncios, ¿no? Sacas un anuncio, ves qué resultado tuvo, sacas otro anuncio, le mides el resultado y en eso es en lo que consistía. Entonces, bueno, mi opinión final es que es un libro muy completo. Hopkins, como les digo, fue pionero y me parece que tiene una gran aportación, que él inventó el uso de las muestras, estas muestras famosísimas, las pruebas libres de riesgo, la garantía de devolución, cómprelo y si no le satisface me lo devuelve, la inventó Hopkins, y las pruebas de mercado. Para despedirlo, me gustaría decirles una última frase para despedir este libro de Hopkins, donde dice él, pronto llegará el tiempo en que los hombres que gastan dinero sabrán con exactitud qué es lo que conseguirán a cambio. Esa es mi pregunta de la tesis hoy en 2021. ¿Cuánto va a retornar por la publicidad y cuáles son los medios más efectivos para lograrlo? Pero estamos en 1923
Y dice Hopkins, los buenos negocios y la eficiencia se aplicarán a la publicidad. Los hombres y los métodos se medirán por su retorno. Amigos, les decía que al final del episodio de este capítulo les iba a platicar de por qué es necesario que se suscriban en el formulario que tenemos en la página targetpublicidad.com.mx, que hay este espacio para estudiantes y este espacio para profesionales. Porque cuando tengamos un número interesante de suscritos, lo que quiero hacer en este tema de crear el ecosistema publicitario en Veracruz, una de tantas acciones es que en México, en la Ciudad de México, se acostumbra que hay restaurantes, hay cantinas. En el caso de la publicidad, al que a mí me tocó era el Salón Niza, no sé si todavía sea el Salón Niza, pero bueno, fue el que a mí me tocó. Y era padrísimo que cuando matabas la tarde del viernes, ese lugar era de publicistas. Tú llegabas a este lugar y hay otros de contadores y de abogados y demás. Esta cantina en específico era de publicistas. Entonces padrísimo que en la mesa al lado están los creativos de tal agencia, en la de allá de la gente de medios, los que acaban de ganar un premio, los que están empezando, los que tienen experiencia. Y terminas conviviendo con ellos, cotorreando con ellos de todo lo que estás haciendo. Esa es una de las acciones que quiero que hagamos. Cuando haya un número ya interesante, nos juntamos, el COVID ya está a punto de permitirlo, sometemos a votación a qué restaurante les gustaría ir aquí en Boca del Río, Veracruz, y lo tomamos. Y entonces cada mes nos vemos ahí o cada que quieran y empezamos a conocernos entre todos. ¿Sale? Muy bien, amigos, pues esto fue Andares Publicitarios. Nos escuchamos la próxima semana.